Método simplex artificial. El objetivo del siguiente video es utilizar el método simplex artificial para resolver problemas de programación lineal. Para ello vamos a utilizar el ejemplo que se muestra en pantalla. Los datos que arroje este problema los vamos a ubicar en la tabla que está a la derecha abajo. Una empresa procesadora de alimentos artesanales produce tres tipos de fruta deshidratada, A, B y C, y genera una utilidad de 50.000, 70.000 y 60.000 respectivamente. La fruta deshidratada A está compuesta por 1.500 gramos de fruta, requiere 120 minutos de reposo y 100 minutos de secado con calor a temperatura predeterminada. La fruta deshidratada B está compuesta por 2.500 gramos de fruta, requiere 300 minutos de reposo y 150 minutos de secado con calor a temperatura predeterminada. La fruta deshidratada C está compuesta por 2.000 gramos de fruta, requiere 50 minutos de reposo y 120 minutos de secado con calor a temperatura predeterminada. Por último, ubicamos las disponibilidades. Se debe utilizar como mínimo 200.000 gramos de fruta porque no debe guardar congelación. Se debe gastar máximo 2.000 horas en el reposo de la fruta y 2.400 horas en el secado. Por último, se nos indica que debemos saber cuánta fruta deshidratada de cada tipo se debe producir con los recursos disponibles a fin de generar la mayor utilidad posible. Para formular nuestro problema de programación lineal, eh, debemos asignar una variable a cada tipo de producto, x1, x2 y x3. En primer lugar, vamos a utilizar las utilidades, los coeficientes que están allí, para elaborar la función objetivo. Entonces la función objetivo dice maximizar z es igual a 50.000 x1 más 70.000 x2 más 60.000 x3. Las utilidades las ponemos en la función objetivo, puesto que el problema nos pide maximizar las utilidades. El resto de los datos de la tabla los vamos a utilizar para eh, elaborar las restricciones. Entonces, para la primera restricción está para los gramos de fruta, la segunda restricción para los minutos de reposo y la tercera restricción para los minutos de secado. Vamos a mirar ahora qué nos quieren decir estos signos, mayor o igual o menor o igual. En el caso de la primera restricción tenemos un mayor o igual. ¿Por qué? Porque en las disponibilidades nos dice que debemos utilizar como mínimo 200.000 gramos de fruta. Que eso quiere decir que las cantidades de la izquierda, los gramos de fruta que necesitamos para producir cada producto, debe ser mayor o igual a esos 200.000. Es decir, podemos utilizar 300.000, 400.000. Ese es el mínimo, el tope mínimo que debemos usar. No podemos usar menos de eso, debemos usar de ahí en adelante. Caso contrario, en las siguientes dos restricciones, que los signos son menor o igual. Esos signos están así porque las disponibilidades que tenemos en minutos allí, en el problema dice que máximo tenemos 2.000 horas de reposo de la fruta, que corresponden a 120.000 minutos, y 2.400 horas de secado que corresponden a 144.000 minutos. Ese es el máximo que tiene la empresa disponible para utilizarla para el secado y el reposo de la fruta, el máximo. Es decir, que la suma de lo que necesita cada producto que está a la izquierda de las inecuaciones, de las restricciones, no debe superar esos valores. Entonces es el tope máximo. Por eso lo de la izquierda debe ser menor o igual a esas dos cantidades. El siguiente paso es estas inecuaciones o desigualdades pasarlas a ecuaciones, hacer ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Sumando o restando variables. Restamos una variable de holgura y sumamos una artificial donde encontremos signo mayor o igual. Y sumamos variables de holgura, una variable de holgura, donde encontremos menor o igual. Así convertimos las desigualdades en igualdad. Podemos pasar a la fase 1 de nuestro problema, de nuestro método simplex artificial. Este también es denominado método de las dos fases. Entonces en la fase 1 debemos minimizar R, minimizar
la variable artificial. El primer paso para ello es eh, realizar una nueva función objetivo. Entonces vamos a descartar por ahora la función objetivo que habíamos logrado hace poco. Nuestra nueva función objetivo es minimizar R igual a R1. Para ello vamos a despejar la variable artificial en la primera restricción donde lo encontremos. A veces se encuentra en la segunda, a veces en la tercera, dependiendo del problema. En este caso está en la primera restricción. Despejamos esa variable artificial. Si nos damos cuenta está al lado izquierdo del igual. Aquí permanece al lado izquierdo del igual. Porque otras variables pasan al lado izquierdo del igual. Al pasar al lado izquierdo del igual, cambian de signo. Entonces lo que estaba positivo pasa a ser negativo y lo que estaba negativo pasa a ser positivo. El 200.000 siempre va a permanecer allí al lado derecho del igual. Aquí ya lo que hacemos es reemplazar lo que hallamos acá, la variable artificial, reemplazarla en la función objetivo. Ya teniendo esto, tenemos ya que igualar a cero nuestra función objetivo. Y por último, sumamos las variables restantes que habíamos añadido. Esta sería nuestra nueva función objetivo. Entonces, estos datos que tenemos acá en nuestra formulación los vamos a pasar a esta tabla. En la parte de arriba están las variables no básicas, en la columna de la izquierda variables básicas y en la derecha la columna solución. Las variables, perdón, el lado izquierdo de las restricciones los vamos a ubicar acá donde está este recuadro. eh, en la primera restricción, entonces vamos a tener cuidado y vamos a restar la variable de la holgura de C1 y vamos a sumar la variable artificial. Y las otras dos variables S2 y S3 no están en esta restricción, por lo que tenemos que poner 0. En la segunda restricción, pues solo existe la variable de holgura de S2, por lo que la identificamos allí y la ponemos allí con una variable artificial S2. Las otras restantes no están, entonces debemos poner 0. Y así con la tercera restricción. El lado derecho de las restricciones de las igualdades deben estar en la columna solución. Y abajo ponemos la fila de la minimización de R, de esa ecuación. Ya con esto hecho, podemos reempezar con nuestra tabla llena de datos, podemos empezar el método simplex primal para minimización. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos. Entonces, paso 1. Seleccione una variable entrante entre las variables actuales no básicas usando la condición de optimidad. La condición de optimidad dice que la variable entrante en una minimización es la variable no básica con el coeficiente más positivo. Ese coeficiente más positivo en la fila de la ecuación z objetivo, en este caso, como estamos minimizando r, es la ecuación r objetivo. El mayor, el más positivo es 2500. Eso nos indica la variable entrante, que es x2. Para la variable saliente, vamos al paso 2, que nos dice que usemos la condición de factibilidad. Esta variable es la variable básica, o sea, actual, que es S1, S2 o S3, con la menor intersección, es decir, la razón mínima, con denominador estrictamente positivo. Esa razón mínima la hallamos dividiendo la solución sobre la columna de la variable entrante, que es x2. Ese resultado buscamos el menor, esta sería la razón menor. Y con ello identificamos cuál es esa fila que, eh, que es la variable saliente, que es S1. En el paso 3 dice determine los valores de las nuevas variables básicas haciéndola a la variable entrante básica y a la variable saliente no básica. Es decir, se intercambian los lugares. Con esto ya podemos pasar al paso 4, que es identificar las variables entrantes y salientes. Ya las tenemos identificadas. Y vamos a usar el método Gauss-Jordan, de eliminación de Gauss-Jordan. Este comienza identificando la columna de la variable entrante como columna entrante. Esta va a ser la columna entrante.
El reglón asociado a la variable saliente será la ecuación pivote. Esta será la ecuación pivote. Y el elemento de la intersección será el elemento pivote. Con esto ya identificado, vamos a hacer nuestra primera iteración usando las siguientes dos fórmulas. En la fórmula 1 dice que la nueva ecuación pivote es igual, esta será nuestra nueva ecuación pivote, es igual a cada elemento de la ecuación pivote en azul dividido sobre el elemento pivote que siempre será 2500 en este caso. Así repetimos con cada elemento de la primera iteración. Entonces, nuestra ecuación pivote, el elemento de la ecuación pivote, dividido sobre el elemento pivote, en este caso es el mismo, nos da 1. Así sucesivamente hacemos con el resto de los elementos de nuestra nueva ecuación pivote. Para el resto de las filas, vamos a usar la segunda ecuación. Ella nos indica que cada elemento de la ecuación anterior correspondiente en esa fila, en este caso es 8, se le resta el coeficiente de la columna entrante. Entonces siempre va a haber un coeficiente de la columna entrante. En este caso es 5 por el elemento correspondiente de la nueva ecuación pivote. De esa estamos hallando sobre x1, entonces ese sería 0,6. El resultado lo ponemos en la tabla de la primera iteración. Así hacemos con todo el resto de los elementos en en estas filas, en las filas restantes. En este caso no hay ningún elemento positivo en nuestra fila de R, en nuestra ecuación de R. Esa es la condición de parada en una minimización. Entonces, como no hay ningún elemento positivo, podemos detener el proceso. Y el resultado es 0. Para la fase 2, maximizar Z, ya no es necesario utilizar la columna que está identificada con la variable artificial R1, ni la ecuación de R. Entonces las eliminamos. En vez de eso, vamos a utilizar nuestra función objetivo original, la que ya habíamos igualado a 0, y ubicamos los coeficientes en nuestra tabla de datos. A partir de aquí vamos a hacer el método simplex primal para maximización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo estos pasos. Entonces, el primero dice que seleccione una variable entrante de las variables actuales no básicas, usando la condición de optimidad. La condición de optimidad nos dice que debemos indicar la variable no básica con el coeficiente más negativo. Ese coeficiente es menos 70.000. Entonces así identificamos cuál es la variable no básica que, que es la variable entrante, que será x2. Esa será nuestra variable entrante. Para identificar la variable saliente, usamos las variables básicas. Y usando el paso 2 nos dice que usemos la condición de factibilidad. En ella nos dice que debemos usar la variable básica actual con la menor intersección, es decir, la razón mínima con denominador estrictamente positivo. Eso lo hallamos dividiendo la columna solución sobre la columna de la variable entrante. Ese resultado, el menor entre los positivos, identificará nuestra variable saliente. En ese caso será S1. Después nos dice que ya determinando esto, hacemos a la variable entrante básica y a la variable saliente no básica. Es decir, las intercambiamos. Y por último, en el cuarto paso, a partir de acá vamos a hacer el método de eliminación de Gauss-Jordan. Y identificamos la columna de la variable entrante como columna entrante. El reglón asociado a la variable entrante, a la variable saliente, perdón, ecuación pivote. Esta será nuestra ecuación pivote. Y en la intersección hallamos el elemento pivote. A partir de acá, con las siguientes dos fórmulas que ya habíamos utilizado en la fase 1, vamos a realizar nuestra primera iteración. Entonces, la nueva ecuación pivote
que se ubicará acá, donde se halla en el mismo lugar donde se halla la ecuación pivote en la tabla anterior. Esta nueva ecuación pivote será la división entre cada elemento de la ecuación pivote en la primera tabla dividido sobre el elemento pivote que es 2500. Cada uno de esos elementos los vamos a dividir sobre 2500 y ponemos nuestro resultado en nuestra primera iteración. Para el resto de filas, para el resto de ecuaciones, vamos a usar la segunda fórmula, que nos dice que cada elemento anterior de esa ecuación anterior le vamos a restar el coeficiente de la columna entrante, que en este caso es 5, y lo multiplicamos por el elemento de de la nueva ecuación pivote correspondiente. Eso lo vamos a hacer para el resto de las filas. Entonces, ecuación anterior, cada elemento de la ecuación anterior que está allí en azul, menos el coeficiente de la columna entrante correspondientes. Aquí está el 5, el 9 y el menos 70.000. Por eh, el elemento de la nueva ecuación pivote correspondiente, allí marcado o señalados con amarillo. Así llenamos nuestra primera iteración. Sin embargo, en la columna, perdón, en la fila de Z, hallamos que todavía hay elementos negativos, como menos 8000, menos 4000 y menos 28. Debemos iterar, como dice acá, hasta que no haya ningún coeficiente negativo en esta ecuación de Z. Para ello, entonces, tenemos que repetir el proceso, hallar la razón menor, hallar la columna pivote, el elemento pivote y usar las dos fórmulas anteriores para hacer la segunda iteración. Como todavía vemos que en la fila de z de la ecuación de z hay un elemento negativo menos 33,3333, debemos realizar una nueva iteración. De nuevo nos queda sobre la columna de x3 un elemento negativo. Entonces volvemos a iterar. Siguiendo los mismos pasos, volvemos a iterar. Y vemos que ya en esta última iteración ya vemos que no nos queda ningún elemento negativo ningún coeficiente negativo en la ecuación de z. Por lo tanto, se cumple la condición de parada y en esta última tabla hallamos la solución, que sería para x1 hallamos solución, para x2 no hallamos, para x3 tampoco y la solución de z. Así finalizaríamos la fase 2 y finalizaríamos nuestro método simplex artificial.